buenas a todos. Hoy estamos con dos personas muy especiales, como lo somos casi todos, ¿o todos? Todos. 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 Así que casualmente nos hemos reunido las tres y vamos a ver qué surge de este encuentro. Entonces, me gusta empezar porque me contéis un poquito la vida de cada una, un poquito la infancia, un poco cómo fue vuestro despertar, ¿no? En el principio. Anaí, ¿nos cuentas algo? Arranco. ¿Arrancas? A ver, el despertar. Bueno, yo crecí, en una familia con 4 hermanos, soy la mayor. He vivido en una familia acomodada, con todas las facilidades del mundo para todo, mundo material. Y siempre he sabido que la energía pasaba a través de mí. O sea, que en realidad somos energía que se densifica para formar el cuerpo, pero que en realidad somos energía. ¿Desde siempre que recuerdas? Desde niña. Yo recuerdo veraneamos en Alpedrete, estar hablando con mis amigos. En aquel momento yo era atea porque decía, ¿pero qué necesitáis creer en algo si es que la vida misma ya vale de per se? Y entonces lo discutía desde muy niña, por 7 años, 8 años, por ahí yo ya sabía eso, o tenía esa idea. Y luego, pues siempre he sido mística, bueno, he tenido esa relación con algo que me nutría, que no sabía lo que era, pero que me sentía muy satisfecha y muy ligada a la naturaleza. Siempre he buscado desde niña, pues yo tenía una perra, bueno, me costó mucho conseguir tener una perra, pero me iba con la bici, me pedaleaba desnuda, me tumbaba al sol. Siempre me decían, o sea, yo siempre he tenido facilidad de relación, pero he necesitado mis espacios de soledad y de comunión con la naturaleza. Y eso me daba mucha inspiración además y mucha paz. Y viajé a Sudamérica, estudié la carrera de arquitectura y durante la carrera un amigo del barrio me dijo que si nos íbamos a un viaje a Sudamérica, a Perú. Y entonces, pues yo le dije, pero tú estás loco si mañana tengo un examen de legal. Pero terminé el examen de legal, que suspendí claramente porque no pude dormir toda la noche, y en aquel momento Caja Madrid daba unos créditos a los alumnos, y entonces pues lo solicité y me lo dieron, y entonces bueno, pues me lancé un viaje a mitad de curso a Perú. A los 3 días de estar en Perú, golpe de estado Fujimori. Entonces tuvimos unas experiencias muy fuertes. De hecho, a mí me apuntaron con una pistola. Wow. Fue fuerte, muy intenso. El viaje a Sudamérica normalmente es intenso, pero en aquel momento fue muy intenso. Y ahí me comprometí viendo me acuerdo en el río Guaraná, precisamente, en Paraguay, hacía el avión escala en Paraguay, viendo unos niños jugando entre la miseria y entre la porquería, entre todo el alcantarillado, bueno, todos los restos del municipio que iban hacia el Paraná, con una tripa gorda de malnutrición, pero unos ojos, una vitalidad en los ojos que no había visto yo nunca en Occidente. Y eso me hizo también despertar. Entonces, cuando volví de aquel viaje, dije que si me dedicaba a ser arquitecto o si me insertaba en la sociedad normal, tenía que ser para respetar la vida en el planeta. Y entonces, pues esa ha sido mi verdadera iniciación, aunque tiene una tendencia, ha sido esa. Bueno, también ya os lo contaba antes, tuve un accidente, estuve en estado semicoma 3 días, y también eso para mí ha sido un despertar de alguna manera, porque de aquel estado, porque tuve lesiones físicas que me tuve que recuperar, pero realmente me hizo engancharme todavía más a la vida y agradecer el poder estar viva. Y fíjate que hablamos del despertar, pero en realidad, ¿despertar a qué? ¿Cómo interpretas cuando te preguntan cómo fue tu despertar? ¿Cómo se interpreta eso? Pues yo creo que todavía no me he despertado. Lo mío ha sido totalmente diferente a ella, ¿no? Porque yo, no sé si ha sido mi alma, mis acuerdos previos, nací en África. Entonces, la vida que tú has tenido cuando fuiste a Hispanoamérica lo tuve yo desde muy niña. Yo me crié en África, en el África negra, y yo recuerdo que traían a los niños con esos vientres a casa, y mi madre se encargaba pues de darles esa desparasitación y ese trabajo. Entonces es algo con lo que yo siempre me he criado y me parecía normal, aparte de haber estudiado pues en los colegios que teníamos, que eran misioneros. ¿Pero tú te sentías diferente a ellos? ¿Qué va? Una más. Yo era allí una negra más, a pesar de ser blanca, con el pelo blanco y muy blanca.
¿Con el pelo blanco? Sí, yo nací con el pelo blanco. Bueno, nací con el pelo negro en el hospital de Bata y llamaron por tan a mi padre, le dieron el aviso que estaba en Bosque y tardó 3 días en ir al hospital. Wow. Y cuando regresó se me había caído todo el pelo negro y empezó a salirme blanco. Entonces, pues, he sido un poco rara de siempre. ¿Qué vamos a hacer? Y luego, bueno, pues mi despertar, pues yo en regresiones, cuando estaba haciendo alguna que otra, en esta vida el recuerdo más así acuciante que tengo es en el útero de mi madre discutiéndome conmigo misma de que yo tenía que ser delfín y no humano. Entonces me he pasado toda mi vida intentando entender a la humanidad, porque me entendía con los animales, me entendía con los niños, no entendía a los humanos. Cuando me metieron ya en Barcelona en un cuartel de la Guardia Civil, ¿Detenida? 9 años, sí, más o menos, sí, así me sentí, ¿no? Con un confinamiento a lo bestia. Ahí ahí a lo mejor fue un inicio de despertar, de decir, ¿dónde puñetas estoy? Y bueno, aparte de intentar irme de este mundo muchas veces, y de hecho me iba, realmente dejaba mi cuerpo y me llevaron a muchos médicos y especialistas pensando que yo qué sé qué me pasaba, ¿no? Yo dejaba mi cuerpo y me marchaba a lo que era mi casa. También te ves muy solo aquí, ¿no? Porque no entiende nadie nada, no puedes comunicarte con nadie y he estado muy sola, me he sentido muy sola. Bueno, con mis animales, eso siempre. Y los niños, que son maravillosos. Y luego, pues nada, yo quería estudiar en Bellas Artes, me pilló toda la transición de la caída ya de la muerte de Franco y digamos, empezar esta democracia. Y lo mismo, yo era una revolucionaria, mi padre era guardia civil, y la verdad es que yo ahora le honro porque he hecho un trabajo muy grande para honrar a mis padres. Si uno no honra a sus padres, realmente no puedes honrarte a ti mismo. Y aparte de eso, pues dando guerra. Digo que cuando ahora tengo una nieta que está empezando a ser adolescente y está empezando ya con sus cositas, y a mi hija se lo digo, agárrate los machos, digo, porque como sabe su abuela, vamos a ir bien. Entonces, todo es perfecto, la evolución humana es divina. Y despertar, para mí, cuando me voy a dormir, es cuando realmente siento que me voy a mi casa. Y cuando abro el ojo por la mañana, agradezco que estoy aquí y es a trabajar. O sea, esta es la faena. Qué bueno. Sí. Y luego, bueno, pues estuve muerta 2 veces en 3 meses. Mis hijos eran muy pequeños y yo ya me iba, me despedí de ellos. Yo me iba tranquilamente porque dije, ya está, por fin me marcho. Pero sí que es cierto que la experiencia que tuve cercana a la muerte, como la llaman ahora, yo no sé cómo llamarla, fue una voz muy grande dentro de una gran luz que me dijo, bueno, aquí tienes a tus hijos. Y me presentaron a mis hijos. Mi niña, la pequeña, tenía 1 año y poco, los otros tenían pues 7 y 8 años. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los vi muy pequeños con un padre alcohólico y dije yo, Dios, ¿cómo los voy a dejar aquí así? O sea, el ancla fue el ancla fueron mis hijos. Yo entré con hemorragia y con cáncer de ovarios, entonces yo me iba con una paz muy grande, porque además, si me tengo que elegir una muerte, por favor, que sea con una hemorragia, porque es que te vas en paz. ¿Así? Sí. Y bueno, pues ahí me quedé tan tranquila y dije, pues oye, por favor, me gustaría poderles echar una mano. Y me dijeron, no, tú eliges el quedarte o el marcharte. Es tu aventura, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy. Entonces pedí que hasta que fueran, pues no sé, mayores, independientes y esas cosas, y aquí estoy. Y bueno, pues me he dedicado a criarlos, sobre todo a acompañarles, porque sí que vienes con otra cabeza, diferente. Te das cuenta que no son tuyos, que son hijos de la vida, que tú simplemente eres un guía y lo haces lo mejor que puedes. Y ahí, pues, súper orgullosa de ellos, de los 3, súper orgullosa de mis 4 nietos y súper orgullosa de la humanidad, porque, chicos, no es fácil esto, ¿eh? Hombre. No es nada fácil. Hombre. Así que nada. Estupendo. Anaí, eres directora de Arquitectura Consciente, experta en geometría sagrada.
Y se me ocurre, ¿qué diferencia hay entre la geometría normal y la sagrada? Buena pregunta. Vale, llamamos geometría sagrada nosotros los humanos, que todavía desconocemos realmente qué es lo sagrado, porque lo sagrado es una vivencia más que un concepto. Pero es verdad que detrás de esa vivencia hay conceptos. Dicen que lo primero fue el sonido, luego fue la luz y luego fue la forma. Y cuando el sonido, la luz y la forma entran en fase, están coordinados, hay algo sagrado, la propia vida en sí misma. Y entonces, bueno, esto se me está ocurriendo ahora porque no lo he dicho nunca, la verdad. Qué bonito. Es el domo donde estamos. Funciona. Y O sea, entonces, es un equilibrio. bueno, lo que es la geometría sagrada, yo cuando hablo de geometría sagrada, tal y como la trabajo yo, que hay muchísimas formas, hay dos formas de trabajarla. Una es con figuras que se repiten en la naturaleza y que están vibrando con el orden universal, y por eso se le llama sagrada, porque está trascendiendo. Explícame eso, ¿qué significa que está Vibrando con el orden universal. Pues son figuras que realmente están en la naturaleza y por lo tanto forman parte del orden que ha creado la vida. Vale, las ha creado de manera natural. Sí, entonces si nosotros replicamos esas figuras, estamos entrando en resonancia con el origen de la vida y con el orden universal. Entonces, el vibrar significa entrar en resonancia o en semejanza con algo que ya existe y que está dando coherencia a nuestra vida y a todo el orden del universo. Entonces, desde ahí pues está desde la espiral, que la tenemos en nuestro ADN, están los sólidos platónicos, que la configuración de todos los minerales están en base a los sólidos platónicos, cubo, hexaedro, dodecaedro. Está en la multiplicación de esas figuras, como es el Metatron, que está aquí debajo, o la flor de la vida, que es el origen de todas ellas. Entonces, si nosotros trabajamos con esa geometría, estamos trabajando con el origen de la vida y por lo tanto estamos facilitando que ese orden entre en resonancia, en vibración con nosotros mismos y nos puede hacer crecer a nivel de ese orden universal. Y nos invita entonces a la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Pues el poder salir de la materia reconociéndola para entrar en el espíritu, en la energía, en la vibración del espíritu. O sea, trascender simplemente es como dar un salto hacia un espacio más elevado. Entonces, la geometría sagrada, vista desde ese punto de vista, nos ayuda a los humanos que ocupamos las geometrías a dar ese salto, porque el espacio condiciona nuestra vida. Es una realidad, o sea, el ser humano siempre busca un espacio para habitar y ese espacio está condicionando las células, que al fin y al cabo las células forman figuras. Entonces, esas figuras que forman las células están en resonancia con la figura de una geometría sagrada, pues estás alimentando esas células con el orden universal. Y entonces eso ayuda a elevar el nivel vibratorio del espacio de las personas. O sea, que es una relación entre el territorio y los humanos o los seres vivos en general. Es una relación entre la geometría inherente a la vida y la vida misma. O sea, yo puedo bloquear eso con formas no naturales. No, nada se bloquea. O sea, la energía fluye. Tú nunca vas a atrapar la energía. Entonces, lo que haces es facilitar que tu cuerpo, con toda su geometría, es decir, todas las células que tienen una forma y que se reparten de una manera determinada, puedan entrar en vibración o en resonancia con esa energía universal, con el orden inherente a todo lo que es. Entonces, si estamos hablando de salud, por ejemplo, el cáncer, ¿qué hace el cáncer? Pues lo que hace es desoxigenar, o sea, quitar el oxígeno de las células. Son células cancerígenas, son caóticas, o sea, se agrupan sin formar ningún tipo de orden. Y el orden ayuda a que las células sanas se reproduzcan más rápidamente. Yo, por ejemplo, hice una intervención en el Hospital San Rafael, en Madrid, y cuando era muy joven, acababa de empezar a trabajar, y entonces pues, conocí a un geólogo, Daniel Rubio precisamente, a un naturópata que le estaba haciendo una casa, que era Alejo Moreno,
Y entonces les digo, mira, voy a intervenir en el hospital, ¿me podéis ayudar de alguna manera? Entonces, bueno, se hizo un estudio geológico en la zona donde se iba a establecer el hospital de día de oncología infantil, y detectamos unas zonas de patología bien por electricidad o bien por agua subterránea. Y Lice Moreno, el médico, me dijo, mira, yo he trabajado con el cáncer, y él me dijo esto, es decir, el cáncer lo que hace es desordenar las células, y las superficies agudas, con ángulos muy agudos, constriñen al individuo y fomentan que las células cancerígenas se reproduzcan más rápidamente. La constriñen al individuo, o sea, imagino que hablas de energía. No, O sea, no, las células cancerígenas como no, se la agrupan, la esquina. La esquina, que es lo que Los produce. ángulos más agudos, las superficies que se cruzan con ángulos agudos, como todas las casas con que tenemos aristas, normalmente. bueno, las que tenemos normalmente suelen ser el ángulo recto. Pues las que son de menos de ángulo recto, vale. las que son de menos de ángulo recto, producen tensión. Y esa tensión, psíquica. pero las células, en la propia célula, esa tensión lo que hace es que las células cancerígenas se agrupen más, formen más caos a su alrededor y se reproduzcan más rápidamente. Sin embargo, una estructura ordenada lo que hace es invitar a las células a que se relajen, a que se abran las sanas y vayan ganando espacio a las células cancerígenas. Entonces, bueno, en el caso del hospital, lo que fue, y entonces me habló Lice Moreno de la descomposición de la luz en el prisma de colores. Teníamos que ayuda porque facilita, lo que hace es genera esperanza, y esa esperanza también alimenta las células sanas para combatir a las cancerosas. Entonces, en esa intervención lo que hicimos fue, teníamos muy buena orientación, entonces con mucha ganancia solar, entonces lo que hicimos fue que no hubiera distribución hasta arriba, los tabiques eran a media altura, eran tabiques curvos, porque también nos decía Lice, la superficie esférica alienta la esperanza y las ganas de vivir, y las superficies, como decía, o las formas agudas, con ángulos menores de 90 grados, lo que hacen es constriñir, atrapar al individuo. Entonces, trabajábamos con superficies esféricas, con los tabiques no llegaban hasta lo alto para permitir el paso de la luz. Trabajamos con un material que se llama PAVES, que es vidrio, son bloques de vidrio que permite el paso de la luz y la descomposición. Y colocamos una estrella de 8 puntas, la estrella Sufí, en el centro de la intervención, muy grande, aparte de trabajar con materiales naturales, y entonces colocamos un chorro de turmalina negra en cada vértice. De forma, el chorro son la piedra bruta de turmalina, en trocitos pequeños. ¿Y qué propiedades tiene? Pues la turmalina lo que hacía era funcionar como guardián del proceso, a nivel sutil. Entonces, si resulta que ese niño, lo que se trataban allí eran niños de 0 a 18 años, que era mucho variable la edad. Entonces lo que pasaba es que si ese niño había elegido encarnar para morir rápidamente, pues el proceso era más fácil porque estaban esas minerales que estaban funcionando como guardianes, y la propia figura geométrica, porque la figura geométrica de la estrella de 8 puntas estás trabajando con el cuadrado de la Tierra y con el cuadrado, el padre y con la madre, el cuadrado que representa la Tierra y la madre, y el cuadrado que representa el fuego y el padre. Y todo este conocimiento, que me parece que es la base, ¿de dónde viene? Vale, pero entonces, te termino de contar esto. Bueno, trabajamos con eso y colocamos un chorro de turmalina en cada uno de esos, ¿no? Entonces, la geometría sagrada, ¿de dónde viene? Esto lo va descubriendo el ser humano, es decir, en realidad es inherente a la naturaleza. De hecho, que dentro de nosotros la espiral del ADN es una espiral. La formación de los minerales en base al sólido platónico. La conjunción de todos los sólidos platónicos sale el metatón, o la flor de la vida, que es el origen de todos ellos. Esas figuras ya son inherentes a la vida. ¿De dónde sale? De la escucha y de la capacidad de atención del ser humano de reconocer que eso es una realidad con la que puede trabajar y le ayuda a evolucionar. Pero este conocimiento, Victoria, ha estado siempre, ¿no?, con el ser humano. Sí, claro. ¿O es algo que resurge ahora o...? Es algo que ha estado siempre. De hecho, en Grecia, en las ágoras, era donde se contaba todo esto, ¿no? Y, claro. Y era abierto y podía entrar cualquiera, no era como ahora que tienes que pagar créditos y tal para no. Entonces, ¿qué ocurrió cuando hubo un cambio de posicionamiento político? Que cuando surgió, pues nuestros amigos aquí,
cristianos y tal y cual, y entonces el Imperio Romano se iba a cascarla a la playa y decidieron pues coger esa religión que surgía, que era el cristianismo, que venía con un mensaje de amor, paz y de trascendencia muy potente, y lo cogieron, lo reabsorbieron, lo transformaron y lo utilizaron a nivel político, y terminaron pues con Grecia, que a fin de cuentas era donde los romanos mandaban a sus hijos a formarse, ¿no? Quemaron la última ágora, que hay una película que se llama Ágora muy buena, que recomiendo, ¿verdad? Y lo explica muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues son formas que el ser humano ha ido utilizando en este juego de la vida para ir diciendo, pues ahora lo borro y lo olvido, lo anulo, pero como es inherente, como lo dice, está en nuestro ADN, y en nuestro ADN esas capas llega un momento en que surge un solo ser humano que de repente cae en cuenta y dice, ostras, estas estrellas tienen una forma, esta flor, esta forma, hay algo en mí que de repente se expande y resurge esa información, ¿vale? ¿Cómo la han transformado? Llamándole geometría en el colegio. Entonces te ponen a hacer geometría y realmente hay niños que resuenan con esa forma, pero depende del profesor. Si tienes un profe de geometría que te hace vibrar y te hace sentir, esa geometría se transforma en sagrada, porque eres tú quien de repente conecta desde lo más profundo de ti con esa información que te está llegando, que ya la tienes dentro. Entonces para mí lo sagrado es ser capaz de algo que te viene de fuera, conectarlo y transformarlo en un... Y te voy a decir una cosa, las tomas de conciencia, siempre se ha dicho, ¿qué es una toma de conciencia? Un despertar, que hablábamos hace un momento, ¿no? Bueno, es una cosa que se dice, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es una toma de conciencia? No es otra cosa que llevar la atención a algo, o sea, darte cuenta que eso es así, por lo que sea, y eso es una toma de conciencia, no tiene más relevancia que esa realidad. Lo que pasa que no siempre nos damos cuenta de todo cuanto nos rodea y no somos capaces de seleccionar de todo lo que vemos lo que realmente nos hace crecer. Que eso es la toma de conciencia. Y iba a decir otra cosa que era, al hilo de lo que decía Vicky, yo me acuerdo en Andamán, las Islas Andamán, nos levantamos por la mañana y justo cuando bajaba la marea, los caracoles, o luego los cangrejillos, hacían auténticas espirales perfectas. Estaba toda la playa llena de espirales, madrugábamos solamente para verlos, era alucinante. Entonces, es que la geometría está, o sea, todos sabemos que eso es inherente, que está. Y hay otra forma de ver la geometría, que no he terminado, que es como hacían los maestros canteros, que también es una tradición que viene de maestro a alumno, es oral solamente, no hay nada escrito de esa geometría. Y tiene que ver con los rectángulos hosticiales. Y entonces, lo que hacían los maestros canteros es, en el suelo trazaban un círculo y decían, todo lo que está afuera es el caos, todo lo que está dentro es el mundo ordenado. También decían que la proporción es sagrada y la medida es profana. Entonces, ellos iban buscando solamente proporciones. Si os dais cuenta, una estrella de 8 puntas o de una flor de la vida, da igual que sea pequeña o grande, porque la proporción la mantiene siempre. O sea, la medida no es lo importante es esa proporción. Entonces ellos decían, lo que está afuera es caos, lo que está dentro es orden. Entonces, colocaban un palito en el centro de ese círculo, en los solsticios de verano y de invierno, el palito era lo masculino y el círculo lo femenino. Y en el nacimiento del sol, en los solsticios, ese palito hacía una sombra en el círculo. Si trazabas los ejes cardinales, norte, sur, este, oeste, y desplazabas donde cortaba esa sombra en el círculo, a los otros ejes, hacías la simetría, sale un rectángulo. Este rectángulo es lo que llamamos el rectángulo solsticial lunar. Y depende de cada territorio. Solar, perdona. Y depende de cada territorio. Por ejemplo, en Oviedo, Santa María del Naranco es exactamente la proporción del rectángulo solsticial solar de Oviedo. En el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que hablábamos antes, el patio de los Reyes es exactamente el rectángulo solsticial de San Lorenzo, corresponde a la latitud de San Lorenzo del Escorial. Está un poco fugado, porque ya jugaban con las perspectivas, pero coincide exactamente.
Entonces, hay muchas iglesias, sobre todo en el románico y el prerrománico, que utilizaban estas proporciones, y entonces están desde los claustros, desde la nave central, desde el crucero, siempre hay proporciones que tienen que ver con esta relación. ¿Y quién dominaba este conocimiento? ¿Eran los templarios? Porque realmente luego tengo entendido que se han hecho barbaridades, por no tener en cuenta las corrientes de agua, por no tener en cuenta las corrientes telúricas. Claro, ellos lo que hacían era, no necesariamente eran los templarios. Los templarios lo que hacían era, el movimiento templario se abre cuando el mundo necesita esa realidad, y normalmente hay canales, o sea, es una canalización y se organizan alrededor de esa canalización. Entonces, el mundo templario no necesariamente trabajaban con esta geometría, la geometría ya estaba, no eran ellos los maestros canteros, pero ellos las utilizaban para sus trabajos, porque los templarios podían abrir una cripta en cualquier lugar, utilizaban esas iglesias con ese poder tan interesante, porque ellos reconocían, trabajaban mucho con la sensibilidad natural, como se hace ahora con la radiestesia, entonces reconocían esos lugares y para hacer sus trabajos vibratorios los hacían en lugares donde realmente se podía trascender mucho más fácilmente, porque, vuelvo a repetir, o sea, estas geometrías facilitan la trascendencia porque son portales. O sea, trabajos vibratorios es para facilitar una conexión. Eso es. Para poder canalizar sí, o... que hay veces que hablo con terminología, lo siento. Pues ahora me interesa mucho que tú nos cuentes qué es canalizar o cómo es o siempre se ha canalizado. O sea, a mí me fascina eso de que te pueda llegar el conocimiento sin tener que estudiar. Bueno, yo siento que el ser humano canaliza desde siempre porque somos antenas biológicas vivas y también muertas cuando desencarnamos. Entonces, el tema está, ¿qué es lo que estoy canalizando? ¿En qué sintonía de radio estoy? Cuando hablo, simplemente. Simplemente, cada vez que tú estás hablando y tienes una inquietud interna, estás canalizando. Cuando alguien se pone a componer algo en música, está canalizando. Le llamaban las musas, ¿no? Los escritores. Claro. Cuando estás interpretando una obra de teatro, estás haciendo una constelación familiar, estás canalizando a un personaje específico que ha estado. Entonces, canalizar, para mí... es lo de siempre la inspiración. Es la inspiración, es el conectarte contigo. Pero sí que es cierto que, por eso yo muchas veces cuando se habla a lo largo de la historia, que yo me peleo mucho, ¿no? Pues con el tema de la Inquisición y tal, yo he sido muy guerrera en esto de la injusticia y tal y tal. No, ellos estaban canalizando. Ellos estaban canalizando una realidad. ¿De dónde venía esa realidad? Pues es lo que no tenemos ni pajolera idea, ¿vale? Lo que ahora mismo sí que es cierto que para mí es como una investigación, decir, wow, ¿de dónde venían estas canalizaciones, no? Que decidieron que los cátaros eran chungos y entonces, pues tal. Hubo un papa que dijo, es que estos son tal, porque había un interés político, están cogiendo mucho poder, los templarios les pasó en su momento, trabajaban para la iglesia, de repente están cogiendo mucho poder, sale otro papa, hace una orden de que están conectados con el demonio, tal, y al final se los cargan, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Quién canaliza? ¿Qué canaliza? ¿De dónde canaliza? ¿Sí? Por eso yo cuando habrá muchos canales por todas partes, yo misma, cuando me viene una información, sí que es cierto que lo que intento es contrastar, como lo tendrían que hacer los periodistas, contrasta información, ¿no? Porque la información es muy grande y muy variada. Cada uno somos un universo. Wow, pero contrastar una canalización, cuéntanos. Vete con tu interior, con tu corazón. El corazón es el que te va a dar. De hecho, en radiestesia es el vórtice más grande que existe, ¿no? Pero claro, si la canalización te viene a nivel antena cerebral, puede ser un pensamiento de uno que está por allí y lo has cazado, ¿ok? Entonces, si cazas algo, mi recomendación o lo que yo hago es irme a mi corazón y sentir en mi cuerpo, porque mi cuerpo es el que me va a reaccionar ante eso. Es un filtro. Es mejor, te trae el presente, el cuerpo es el presente, ¿vale? El corazón es la totalidad y el cerebro anda por el pasado y el futuro corriendo allí con toda la información que tiene, como un buen ordenador que es.
y ya está. Hay que ponerle al servicio porque es muy válido. Pero sí que es cierto que mi recomendación es pasarlo al corazón y después al cuerpo. ¿Y se puede hacer a través de una pregunta o buscando un conocimiento en concreto? ¿O eso viene cuando viene o depende? Yo siento que puedes hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? El cuerpo normalmente responde sí o no. ¿Vale? El cuerpo es muy visceral. Entonces te dice, ¡blah, qué asco! O qué rico. ¿Sí? Como los niños. Y solamente hay que ver a los niños y todo es mucho más sencillo. No te vas al niño y el niño tiene algún lío. No, el niño está conectado. El niño está en su rollo, está en su mundo, aparentemente totalmente fuera de tal, pero se está enterando de todo. Entonces, bueno, tengamos, a los niños los hemos tenido como si fueran tontos todos y ahí han dado, y realmente para mí son maestros. Aunque sé que hay muchos sectores que dicen que no, porque si el alma no está no sé cómo y no está en Tolaruro, pues no están preparados, no tal, perdone. Para mí un niño me enseña que hay que vivir el presente, que si me enfado a los 2 minutos se me ha pasado y que vivo de la mejor manera, que me adapto al medio. Para mí eso, aquí a nivel 3D, como dicen ahora, la 3D es fundamental. Cómo traer la 5D, que también está muy de moda, a la 3D, a través del corazón. El corazón está en todas partes. Cuando hablamos de corazón, hablamos de sentimientos, hablamos de percepción. Hablamos de todo. En el corazón es como nuestro núcleo de magnetismo. Quitando la mente. Quitando la mente. Vale. El corazón está además conectado a tierra, conectado al universo, y entonces a través de esa radiestesia conectada con todo y con todas nuestras células, es quien tiene la gran información, ¿vale? Y es el que va a darnos eso cuando dices, eso me da una pena, ¿qué te pasa? Se te encoge el corazón, ¿sí? Cuando tienes una alegría maravillosa. Iba a decir que los templarios hay un puntito aquí. Eso es. En la glándula No, está más hacia sí, está aquí. aquí, y ellos trabajaban con esto, le llamaban el punto de eternidad, y la conexión con todo el universo, con el punto de eternidad, se daba aquí, efectivamente. Cuando esto lo tienes abierto, tienes la comunicación con todo. Y no solamente eso, también las defensas. Quiero decir, cuando tú, por ese motivo, es importante tener una paz interna, como la llamo yo, una paz del corazón, porque tienes tus defensas ahí a tope, entonces ya puede venir quien venga, que van a actuar correctamente. Que es el orden y eso, que decías. y eso tiene que ver con estar en tu identidad y en tu polaridad. Es decir, cuando estás en tu identidad y tu polaridad, este punto resonador está resonando sin ningún bloqueo. Es como, por ejemplo, ¿qué es un sistema saludable? Es una persona que está en salud. Una persona que está en salud es una persona que tiene su sistema de relación totalmente abierto a todos los niveles, a niveles concretos y a niveles sutiles. Y es cuando este punto de eternidad, como está diciendo Victoria, está totalmente abierto y está resonando a nivel universal. A veces sistema de relaciones, su relación con todo lo que le rodea. Con todo. Y con lo interno. Y con lo interno, o sea, tú aceptas lo tuyo, aceptas lo de tu familia, aceptas lo de tus amigos, aceptas la vida, aceptas los pájaros, aceptas todo, y entonces estás resonando con el punto de eternidad totalmente abierto, está resonando. Y me deja que incluya una cosa con respecto, es que lo cuento siempre en las clases, es muy interesante. Hay una escritora que se llama Elizabeth Gilbert, que escribió un libro que se llama Come, reza, llama, que se hizo muy famoso. La película es muy buena. Bueno, a mí no me gustó la película, pero bueno, Pero para la gente que no le gusta leer. Claro. Hay un canal que se llama Canal T, y esta mujer tiene una entrevista que se llama El genio de la creatividad, que lo recomiendo siempre, y lo voy a sintetizar porque es buenísimo para la pregunta y para lo que estabais hablando ahora. De repente ella dice en esa entrevista que ella, de repente, una escritora cualquiera de revistas y de periódicos, escribe un libro y se hace bestseller el libro. Entonces a partir de entonces todas las mañanas se ponía delante del papel en blanco y menuda presión. ¿Y qué iba a escribir yo ahora? Una mierda, seguro que lo que escriba no va a ser igual que el otro. ¡Puf! Es que no puedo escribir, es que no puedo escribir. Entonces dijo, bueno, voy a investigar de dónde sale la creatividad. Y entonces ella decía que en la época de los griegos la creatividad estaba en los diablos que estaban en las paredes. ¡Wow! ¡Qué bueno! En la época de los dioses la creatividad estaba en los dioses, en la época de los romanos la creatividad estaba en los dioses que estaban en las cúpulas.
Pero llegó el tiempo del Renacimiento y la razón, y de repente el hombre dijo, no, perdona, no existen ni los diablos ni los dioses, la razón la tengo yo. Y entonces, claro, por eso los niños nacen con la sensibilidad natural despierta, pero la sociedad va acotando esa posibilidad y les va cortando, pero se puede despertar en cualquier momento porque es innata. Y entonces ella decía, yo estaba en los campos de maíz y de repente me venía una idea. Y entonces iba corriendo a mi casa para escribirla porque sabía que si no era yo, le iba a llegar a otra persona y quería escribirlo yo. Fíjate. Y dice, y en una entrevista, no sé si era Tom Waits o bueno, a algún americano, que estaba él en un atasco y de repente le ve una melodía y él diciendo al cielo, ahora no, que no puedo escribir. Entonces, esto es buenísimo porque primero sale el ego de dónde te viene esa información y segundo, el reconocimiento de que realmente todos somos canales y que a través de cualquier espacio te puede llegar la información y que si tú estás alerta la puedes coger y reproducir en algo que construya o dejarla pasar y ya lo verá otro. ¿Cuántos no hemos estado en reuniones, se nos ocurre una idea y va el de al lado y le dice? Efectivamente. Pero a mí me surge una pregunta para las dos que es, ¿vale? Entonces, ¿yo existo o yo soy un canal solo? ¿O yo tengo mi propio criterio y además de vez en cuando canalizo? ¿Quién contesta primero? Más profesional. Vale, claro, me viene con eso que Sí, dices sí. del ego, ¿no? Claro, o sea, hay una cosa que es muy importante. Si tú estás encarnada es porque has venido aquí a algo. ¿Cómo has venido a algo? Pues a compartir lo que eres. Al fin y al cabo todos somos una cosa, que lo ha dicho Vicky al principio. Todos volvemos, y salimos de la fuente y volvemos a la fuente. Pero cuando tú encarnas, hay una información que tienes tú, que no tienen los demás, que vienes a compartir. Y tiene que ver con tu identidad. Cuando tú conoces tu identidad, es mucho más fácil que recibas información, porque estás en tu ser. Que reciba de mí misma, de mi ser superior, No, o la información está ahí, ya lo hemos dicho antes con el ejemplo de Elizabeth Gilbert. La información está ahí. Se nos escapa, está muy fuera de nosotros. Nosotros simplemente podemos abrir para recibir esa información. Pero está ahí, la puedes recibir tú, quien sea. La información está. Cuando tú estás en tu ser, te viene mucha más información. Porque eres transparente, porque tu sistema de relación está abierto. Cuando tú no estás en tu ser y en tu identidad, tienes partes opacas. Tienes miedo, tienes rechazo, tienes inercias que no quieres ver. Y eso te hace menos transparente y por lo tanto menos permeable a la información que está ahí. Luego Entonces, sí que están las dos cosas, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en tu identidad, la información te va a venir mucho más fácilmente. Y la vas a reconocer y vas a poder identificar, porque hay veces que te viene esa información y si no estás en tu identidad, te puedes fundir con ella, confundir, entonces no sabes lo que te está viniendo, no lo puedes identificar. Y bueno, y eso nos pasa, y muchas veces la información está ahí y a medida que vamos evolucionando o madurando, somos capaces de sacar del mogollón lo que a nosotros reconocemos, esta es la toma de conciencia. O sea que no siempre canalizamos. También hay una parte Por propia. supuesto. Vamos a ver. Yo esto lo suelo explicar un poco con los móviles, que es muy fácil. Entonces, tú tienes un móvil, yo tengo otro, tú tienes otro. Cada uno tenemos un móvil con unas características específicas. Si yo me quiero conectar a la nube, que es, pues me voy a internet, me voy a Google, y ahí busco lo que necesito buscar. O no, o me meto ahí y digo, a ver qué es lo que hay, y estás ahí como embobado. Y al final, a lo mejor hay algo que dices, esto me ha dado, y te enganchas, y dices, ay, vale. Pero hay gente que tiene un móvil de última generación y lo usa para mandar WhatsApps y para llamar por teléfono. Y todas las capacidades que tiene ese móvil no las utiliza para nada. Eso es un ser humano, es un terminal. Es un terminal que además la Madre Tierra, como planeta y ser vivo que es en sí mismo, dentro de un universo con una experiencia propia, nosotros somos parte de ella, como las neuronas son parte de nosotros. Entonces, si tú como terminal de este planeta, que por eso yo siempre digo que soy guardiana de lo que me toca, no soy dueña de nada, vengo con todas mis capacidades, genial, pero me dedico a perderme en las maravillas de este mundo, que es me voy a Marinador, ciudad de vacaciones, o al Corte Inglés a las rebajas, o lo que sea, o al fútbol, o no sé qué, no sé cuántos, estoy perdiéndome la información que está todo el mundo
diciendo en Google, está todo aquí y no se engancha nadie. ¿Sí? Entonces, para explicarlo un poco más así, porque ahora mismo tenemos una generación totalmente tecnológica, que esto lo entienden mejor, ¿vale? No son tan espirituales, claro, o son tan... Entonces, bueno, pues es que es así. Al final, la informática, todo el mundo informático, es como una proyección de lo que realmente somos nosotros. Nuestra informática interna, nuestra tecnología interna. Y esa es la que, bueno, pues yo me dedico a intentar que despierte. Para mí despertar es despierta, conecta con tu tecnología interna. Y desde ahí ya, lo que has venido a hacer, lo vas a hacer. Cada uno venimos a algo. No tenemos ni idea, porque el juego vamos. Es ir dándose cuenta. Exacto. Google no va a poder hacer un juego tan chulo como este. No lo hemos inventado entre todos. Y una pregunta, Anaí, en cuanto a la arquitectura consciente, por ejemplo, ¿cualquier vivienda se puede hacer más salubre, más habitable, más cualquiera o no? Cualquier vivienda o cualquier espacio es mejorable. Eso. Que lleguemos al óptimo, eso ya es diferente. Vale, entonces cualquiera es mejorable. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, precisamente, ahí en San Lorenzo de la Escoria se compraron una casa en un barrio de los de arriba, y ahí Daniel Rubio les hizo un estudio geobiológico. Y entonces vinieron, fíjate lo que nos han dicho, no sé qué chungo. Y entonces yo entré en el sótano, en el semisótano que tenían, y le dije al socio con el que trabajaba antes, digo, salgo de aquí. O sea, me dio la sensación que estaba el demonio metido ahí. O sea, una energía súper densa. ¡Qué mareo! Vámonos de aquí. Entonces, aún así, decidimos seguir trabajando. Le dije, bueno, vamos a ventilar bien el sótano, vamos a hacer alguna limpieza. Y donde está el cruce, donde detectamos que había mucha energía densa, vamos a dejar que sea la escalera, un espacio abierto, y vamos a colocar aquí una figura geométrica, una estrella de 8 puntas. Y eso hicimos. Al cabo de los años nos dijeron que su hija pequeña se había caído por la escalera en ese lugar. No le había pasado nada, pero se había caído ahí, justo, donde estaba ese lugar chungo. Entonces, que podían no haber ido a vivir, la pareja terminó separándose y ella generó un cáncer. Que podrían no haber vivido ahí y les hubiera ido mejor, ¿quién lo sabe? Porque otra cosa también es verdad, y yo lo decía, viendo en el estudio hay veces que venían, yo cuando vi a esa pareja, les vi entrar y le dije a Camilo, digo, estos se van a separar. Y buscaron un espacio que les ayudó a hacer eso. Entonces, nunca sabes, en realidad. Lo que sí que sabes es que hay herramientas que pueden mejorar los espacios. Y hay herramientas que te permiten en las parcelas detectar cuál es la mejor zona. O incluso identificar si esta parcela sí, esta parcela no. ¿La mejor zona? Para vivir. ¿Depende qué? Para vivir. Para vivir, por ejemplo, si es para vivir. O si es para trabajar, o si es para hacer una sala de terapias, para sala de terapias. Tú preguntas. ¿Y de qué depende? ¿De la energía que va por debajo de la tierra? ¿Del agua? De todo eso, depende de todo. O sea, claro, no, ¿Hay que ser sensitivo para detectarlo o hay una ciencia o cómo es? En realidad estas cosas se detectan por la sensibilidad natural. Vale. Los radioelectricistas lo detectan de esa manera. Hay cámaras, o sea, por ejemplo ahora hay una máquina que trabajamos en experto universitario que se llama BioWell. Pues hace como un aura de los espacios. Te puede dar pistas, pero lo que realmente te da la primera pista es la sensibilidad natural, porque lo que está haciendo esa máquina es trabajar como trabaja el Quantum, es una máquina parecida, que lo que está haciendo es detectando o sea, la sensibilidad natural lo que hace es conectar con el sistema electromagnético. No hemos hablado del toroide, pero esto es un toroide. Entonces, en realidad el cuerpo humano es un toroide, igual que lo es la Tierra en sí misma. Y entonces el campo que generamos nosotros es un toroide también, y es un campo electromagnético. Entonces lo que hacemos cuando abrimos la sensibilidad natural es detectar ese campo electromagnético. Entonces, lo que pasa es que ese campo electromagnético, hay un campo electromagnético natural, que es la red Teide en la Tierra, y con la electrificación que ha hecho el ser humano se han montado otras redes, la red Harman, la red Curry. Esas redes, en realidad, en los cruces, si además de los cruces hay agua subterránea o hay una falla tectónica, es decir, un cambio de nivel, hay muchísima intensidad. Si tú duermes encima de esa intensidad,
te puede generar patología. No quiere Vale. decir que a todo el mundo le genere, pero es muy probable que genere, depende cómo sea tu sensibilidad. Si tú duermes debajo hay agua subterránea corriendo que tú no estás viendo, como el inconsciente, que es lo que nosotros estamos, cuando estamos durmiendo, estamos en el inconsciente, se conecta con esa agua subterránea y está generando intranquilidad. Y si no puedes descansar bien, vas a terminar generando una patología. Entonces, existen distintas patologías del terreno que te pueden invitar a enfermar o a una alteración de tu estado nervioso o a muchas patologías en función de lo que sean. Entonces, todas ellas influyen. Si están juntas, influyen más. Si están separadas, influyen menos, porque generan menos intensidad de formación de ese campo electromagnético natural, que es la recta y... Y hay formas de activar cosas o desactivarlas, como por ejemplo un pilar activa, ¿no? Claro, los dolmen de toda la vida. ¿Es un activador? Claro, porque tú lo que haces es, hay figuras geométricas que producen una alteración de ese campo electromagnético, pero con una intención que tú buscas, Vale. que puede ser elevarte. Por ejemplo, hace muchos años nos vino a ver una persona que se llama Román Lampaya, que quería crear un centro de terapias y trabajar con la voz. Fuimos a su parcela y detectamos una chimenea cosmotelúrica súper potente en 2 zonas. Dijimos, aquí, un lugar para meditar. Espera, chimenea Cosmotelúrica. O sea, es como una apertura, es como un chorro de energía súper potente. Que de abajo arriba, de arriba sí. abajo. Pues depende, las hay en las dos Vale, direcciones. vale. Y es una comunicación entre el cielo y la tierra, Ajá. en realidad, pero de mucha potencia. Si tú duermes ahí, al final, es mucha intensidad. O sea, tú cuando quieres descansar, lo quieres descansar, no quieres que te vengan Claro. a freír a información. Entonces, ahora se ha convertido en un centro, todos mis amigos van ahí a hacer trabajos energéticos. Qué maravilla. Y en realidad pues es una finca cualquiera, que esta persona la ha utilizado para el desarrollo humano, pero que se podría haber utilizado para otras cosas. Y en los puntos claves, él ha colocado lugares de transformación. Claro. Y Vicky, ¿los animales qué papel tienen en esto de la salud y del equilibrio y de la conexión? Bueno, los animales llevan acompañando al ser humano, porque si te paras a pensar y ves al ser humano, dices, Dios, y este pobrecillo que está aquí. Ves a los dientes de sable, ves a los mamuts, no sé qué, y dices, madre mía, ya. Sin embargo, siempre hemos tenido su protección. Se han sacrificado por nosotros a nivel de alimentación, para darnos la piel, para cubrirnos, para protegernos de animales más peligrosos. O sea, que en algún nivel eran conscientes de eso. Ellos han venido a apostar. O sea, ellos han venido con esa condición. Son seres totalmente conectados con Madre Tierra y Madre Tierra sabe qué tiene que hacer. Nosotros somos esa parte neuronal, ¿no? Que es como... tanto los árboles como nosotros, ¿no? Los árboles están ahí y están recogiendo totalmente toda la información telúrica del suelo y toda la información cósmica. Y ya en sí mismos ya son portales. Por eso cuando uno está un poco para allá, abrázate un árbol, descálzate y te sientes muchísimo mejor. Y además le puedes contar lo que quieras porque es el mejor psicólogo que existe. Y te ayuda además, no se queda con todo aquello que no te sirve. Y nosotros somos como los neurotransmisores, ¿bien? Y vamos unos para arriba, para abajo. Hay humanos que no salen nunca de donde viven, de donde nacen. Y la gente muchas veces dice, jolín, no viajas. Pues no, porque es una célula neuronal que está específicamente igual que en el cuerpo. Imagínate a las células del hígado todo el día viajando para arriba y para abajo, ¿no? Sería un poco complicado. Entonces, el neurotransmisor, ¿qué hace? Pues conectar con la fuente, traerte la información que necesitas, etc. Hay otros que están viajando continuamente, porque necesitan llevar toda esa información a todas partes. Eso es el ser humano. Y los animales hacen todas unas corrientes telúricas y van acompañando al planeta. Son los que nos avisan, si nos ponemos un poco al loro con ellos, nos avisan cuando hay un terremoto, cuando va a venir una tormenta, cuando va a venir no sé qué. Solo hay que ser colegas. Pero el ser humano de repente se ha desconectado de todo y se ha creído el ombligo del mundo y es el que sabe todo y los demás somos todos tontos. Y es una pena, pero a cualquier niño que le pones con un animalito
sea el que sea, da igual, el niño de repente mejora en su salud, mejora en el colegio, mejora en su vida, ¿no? Yo doy fe, si no llega a ser por ellos, no sé yo qué hubiera pasado conmigo, ¿no? Y te ayudan a andar por este planeta, a pesar de todo. Y una pregunta que siempre he tenido en cuanto al humano como alma, ¿hemos sido animales o son dos que no se sabe? Yo es que no siento que sea... O sea, no siento que sea mejor un humano que un perro o que un gato, o que no. Cada uno hace su función, ¿vale? Porque todos somos todos trabajadores del planeta. Que unas veces podemos ser delfines y otras veces humanos. Exacto. Yo, por lo menos para mí, me hubiera gustado ser delfín este viaje. Creo que lo había quedado así en esas, no me quedado en ello, pero no sé. Algo pasó en el camino. Pero he tenido la suerte de que siempre, como he viajado de África a España en barco, pues siempre los delfines nos acompañan, entonces siempre he estado con ellos como que es algo que me da una alegría. A mí las delfines aplaudo. Sí, es maravilloso. Me duele mucho, tuve una conexión muy grande con una ballena beluga en Valencia, en el oceanográfico de Valencia que tienen. Nunca he sentido tanta tristeza, tanta pena por un ser vivo. Cuando vi aquel animal que nunca me había... Y es un delfín, es un tipo de delfín. Y de verdad que lo que me transmitió aquel ser, en tiempos míos más radicales lo hubiera soltado. ¿Entiendes? Entonces, bueno, sí que es cierto que tuve una comunicación y aceptaba su forma, pero no entendía, era jovencillo, que debía ser una de las crías, entonces no entendía muy bien qué estaba. Entonces me sentí muy identificada. Que no te preocupes porque yo tampoco lo entiendo. Entonces estamos tú en una pecera y yo estoy en otra. Qué interesante. Sí. Muchísimas gracias a las dos. No sé si queréis decir algo más. Yo puedo decir una cosa. La visión templaria, ya que me has preguntado por los templarios, de esa formación, o sea, el físico está representado, bueno, en su cuerpo físico, claro, y en el reino mineral, en los minerales. El etérico en los vegetales, que son el depurador del planeta, que es un poco lo que tú has dicho, pero es por así un poco más racional, pero que confluye con también. El astral en correspondencia con los animales. De alguna manera son guardianes, ellos nos ven, o sea, saben cómo estamos, su estado de ánimo, nos cuidan, son guardianes por eso, porque están a nivel del astral. Y el ser humano a nivel del causal. O sea, realmente nosotros aparentemente somos los únicos que tenemos la capacidad de la supraconsciencia. Otra cosa es que lleguemos a desarrollarla, pero es la realidad. Entonces, en realidad todos formamos parte del cuerpo del planeta, pero estamos en armonía, en resonancia con esos cuerpos. Entonces nuestra evolución tiene que ver también con eso, la parte más física, la parte más etérica o depuradora, la parte más astral o guardiana y la parte más consciente, que es la nuestra, que ojalá la desarrollemos. Cada uno su rol y cada uno haciendo lo que complementándolo siempre. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. A ti. Gracias. Y gracias.